Saludos amigos y hermanos, qué bendición poder encontrarnos nueva vez en su espacio Más cerca estoy. Por la gracia de Dios, hoy la misericordia del Señor nos permite el don maravilloso de la vida, poder también gozarnos en su palabra, recordando lo que dice el salmista en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Agradecemos a cada uno de ustedes que en este momento se están conectando, aquellos que han invitado también a otros para que participen del estudio de la palabra de Dios. Hoy un tema sumamente interesante que responde una inquietud que muchas personas se formulan. Para salvarme, ¿necesito la iglesia? Y dentro de ese tema vamos a ver los siguientes conceptos. El concepto bíblico de la iglesia en el plan de salvación. Número 3, la iglesia como casa de Dios. En cuarto lugar, la congregación de los salvos. Y en quinto lugar, el poder de Dios en la iglesia. Así que el programa de hoy tendrá ese contenido sumamente interesante e importante para poder dar respuesta a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros cuando se refiere a la iglesia y qué papel juega la iglesia en lo que tiene que ver con la salvación. Así que para salvarme, ¿necesito la iglesia? Será el tema que vamos a estudiar en este día. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el don de la vida, por la oportunidad que nos das en esta hora de interceder en oración en favor de aquellas personas que hemos mencionado, de sus familiares, de sus amigos, de algunos ministros que hemos también mencionado que necesitan el toque sanador en este momento. Y rogamos, Señor, que puedas escuchar el clamor de tus hijos e hijas que alrededor del mundo están clamando por estos casos específicos. Gracias por la intención redentora, la intención intercesora de cada uno de aquellos y aquellas que se unen en esta oración y claman desde lo interior de su corazón. Escucha, Señor, nuestra plegaria, visita a cada una de esas personas y actúa en su vida. Glorifícate en ellos en esta hora de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, en esta hora te pedimos que nos des discernimiento, la luz que el Espíritu Santo provee para comprender el estudio de esta hora. Que cada persona que recibe el mensaje en estos momentos sea alcanzada para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos para iniciar este estudio. Para salvarme, ¿necesito la iglesia? Y entonces recuerden los conceptos que vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Número 1, el concepto bíblico de la iglesia. ¿Da realmente la Biblia importancia a la iglesia como tal? Número 2, la iglesia en el plan de salvación. ¿Podríamos rastrearla en la historia o aún más allá desde el cielo? Número 3, la iglesia como casa de Dios. ¿Es realmente la casa de Dios el templo? ¿Qué es realmente? En cuarto lugar, la congregación de los salvos. ¿Qué importancia tiene si nos congregamos o no? Si estamos conectados con Dios en forma individual. Y en quinto lugar, el poder de Dios en la iglesia. ¿Hay algún poder que tenga la iglesia que Dios le haya dotado? Eso lo vamos a ver en el desarrollo del tema de este día precisamente. Y el primer concepto que vamos a desarrollar es el concepto bíblico de iglesia. ¿Qué es la iglesia cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica? El término que la Biblia usa para iglesia, eclesia, significa llamados. Note lo que significa este concepto interesante. Quiere decir la congregación o asamblea que ha sido llamada para salir. Parece, ¿verdad?, una contradicción así de momento, llamada para salir, pero sí, los que conforman la iglesia fueron llamados para salir. O sea, el que es llamado por el Señor, inmediatamente en el llamado tiene la encomienda de ir. Las personas que van a ser salvas van a entrar en contacto, como veremos, con la iglesia, pero hay que tener una intención de ir a buscarlo, no de llamarle a que vengan, sino de ir a buscarlo. Cuando el Señor en un llamado dice, venid, vean que la palabra venid es compuesta, ven e id. Venid, ven e id. Entonces llama el Señor, pero al mismo tiempo envía. Por eso la descripción de esa palabra que usa el Nuevo Testamento para iglesia, eclesia, es la de una congregación que está llamada para salir.
es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios para salir al mundo con una misión importante, una intención salvadora. Así que un verdadero discípulo no solo es llamado a pertenecer a la iglesia, con el hecho de pertenecer, entonces enviado en una misión importante. Por eso notan ustedes que se escenifica especialmente en el primer amor, cuando la persona ha conocido de Dios y de su verdad, ese fuego que le lleva a hablarle a otros de Cristo, a invitarlos a venir al arca de seguridad, y todo eso es porque el llamado está reciente, está claro, no se ha enturbiado por traumas, por situaciones del momento, por roces ni nada por el estilo, las mismas pruebas que con frecuencia tienden a disminuir el fervor en algunas personas, tenemos que decir, porque tenemos incluso dentro de este equipo que conforma este programa, muchos de ustedes que tienen ese primer amor, el mismo fuego de lograr llegar a personas que todavía no han conocido la verdad, que todavía no han conocido de Dios para que lleguen a conocerle. Así que hay personas que conservan el primer amor, y la Biblia destaca la importancia y la virtud del que tiene y permanece con el primer amor, porque a una de las iglesias, como veremos en algún estudio posterior, el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que aquellos que permanecen con el primer amor reciben ese encomio de parte de Dios. Este es el concepto bíblico de iglesia, una comunidad de llamados a salir, venid, ven e id. Es el concepto de iglesia. Así que la iglesia no es estática, la iglesia es dinámica. Ven e id, y los que vienen van, y los que van a buscar a los que llegarán, esos que llegan siguen, y ese ciclo se mantiene de manera ininterrumpida, como las carreras de relevo que se realizan en las Olimpiadas, en los Juegos, carreras de relevo, porque cada uno es relevado en algún momento por algún condiscípulo, alguien que él contactó para que se pusiera justamente en unión con la iglesia. Ese es el primer concepto demostrado bíblicamente, que es una comunidad que la Biblia sanciona, certifica como la asamblea de los llamados para que vayan a buscar. En segundo lugar, la iglesia en el plan de salvación. Y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes que ocurren a lo largo de la historia con lo que es la iglesia en el plan de salvación. La primera iglesia que describe la Biblia estaba en el cielo, porque en el cielo se destaca la congregación de los santos en el cielo. El capítulo 12 de Hebreos, usted puede encontrar a partir del versículo 18 especialmente, que va a hablar de esa congregación que está en los cielos. Esa iglesia que estuvo en los cielos, presidida, claro, por el Señor, en algún momento una parte de la membresía de esa iglesia tuvo que ser separada de la iglesia. Así que ese dolor que experimentamos cuando alguien, por apostasía, por alguna situación insalvable, logra finalmente separarse de la iglesia, sentimos ese dolor. Ese dolor fue experimentado por el Señor cuando una tercera parte de la congregación celestial tuvo que ser defraternizada, tuvo que ser separada. Y claro, el Señor dio los pasos. Cuando leemos libros como el profeta Ezequiel, Isaías, Ezequiel en el capítulo 28, Isaías en el capítulo 14, y cuando leemos libros como Historia de la Redención, y vemos los detalles de cómo el amado Hijo de Dios se acercó, buscó la manera, cuando se distanció Lucifer, enviaba ángeles para que recibiera él el mensaje y estuviera dispuesto a venir. Cómo se siguieron los pasos, y al no acatarlo finalmente hubo que tomar la medida de desfraternizarlo. Así que esa familia de los cielos, como menciona la Biblia, tuvo esa separación dolorosa al principio. Luego de allí la familia de los cielos se extiende en una forma que nosotros la podemos percibir, que aunque hay muchos mundos creados por Dios, como dice la palabra, y lo veremos en algún estudio posterior, pero en el conocimiento de nosotros, lo que está a nuestro alcance, la iglesia se trasladó al Edén. Dios plantó una iglesia en el Edén. Y lo interesante es que dice que aún el Edén Dios lo trasplantó. O sea, lo plantó aquí porque primero estaba en el cielo. El Edén es de factura celestial, de hechura celestial. Estuvo aquí en la tierra y de nuevo está ahora en el cielo, como describe Apocalipsis 21 y 22. Así que el Señor quiso hacer una extensión
de la iglesia de los cielos aquí en la tierra y colocó como los pioneros de esa nueva iglesia a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y entonces notamos los problemas resultantes que hubo allí en esa primera iglesia, donde hubo un desorden, una situación que Dios tuvo que intervenir, y una vez Dios interviene, Dios entonces tiene que usar lo que llamaríamos un plan B. Plan B para nosotros. Para Dios seguía siendo el plan A. A Dios nada le toma por sorpresa. No, como hemos dicho, no porque Él haya predestinado, sino porque conoce el fin desde el principio. Así que entonces Dios, notamos que desde que nuestros primeros padres tienen los dos primeros hijos, uno toma el camino del bien y el otro toma el camino del mal. Desde allí, no solo los descendientes de Abel, que no llegó a tener descendientes, sino los descendientes de Set, que llegó a sustituir. El nombre Set significa sustituto. Dios sustituyó a aquel a través del que vendría la descendencia sagrada. Desde Set hasta el diluvio se le conoce a la iglesia de Dios como los hijos de Dios. Y llegó un momento que en esa iglesia hubo un problema que puede suscitarse con cualquier miembro, en cualquier instante, en cualquier congregación. Y es que los miembros de la iglesia, dice en Génesis, que los hijos de Dios comenzaron a ver que las hijas de los hombres, o sea que las que estaban en el mundo, eran hermosas y comenzaron a tomar entre todas. Allí comenzó a provocarse un problema del que aconsejó el apóstol Pablo en Corintios cuando dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces ese problema se suscitó, mire qué temprano en la historia, en esa iglesia compuesta por los hijos de Dios. Así se describe la iglesia antes del Edén. Algunos, sobre todo en el mundo religioso, tienen el concepto de que esos hijos de Dios eran ángeles que vinieron y cohabitaron con las mujeres. Claro, no soporta el análisis bíblico, no encaja en el contexto de lo que está describiendo la Biblia. Allí estaba la iglesia de Dios, y cuando se unió con el mundo, Dios decidió: aquí la descendencia sagrada está a punto de ser tragada por el mal, y para que eso ocurra voy a destruir el mundo. Y aquí viene el momento cuando Dios entonces decide enviar el diluvio. Pero antes de enviar el diluvio y conservar solo a una familia para luego llenar toda la tierra, Dios le dice a Noé que construya un arca. Y mira el concepto aquí de iglesia. El arca era la iglesia en la que esa generación que vería el fin del mundo como le conocían, mediante el cataclismo del diluvio, podían entrar a una zona de seguridad. El arca era la iglesia. Y qué elemento interesante, porque el que iba a salvarse debía entrar en el arca. Y Dios no le dijo a Noé que construyera 12 botes salvavidas, 20 botes salvavidas, en el que la persona podían elegir: me salvo en aquel, escojo este, sino que le dijo un arca, una. Así que el que quería salvarse no podía elegir entre varias congregaciones, tenía que buscar el arca del Señor, el medio que Dios había diseñado para salvar a la humanidad en ese tiempo, el arca de Noé. Así que es sumamente importante ese dato, y entonces ahí entran las personas que deciden ser salvos, entran al arca. Y claro, el arca tiene otros ejemplos interesantes, dos más que vamos a ver antes de seguir allí. Y uno es el hecho de que no todo el que entró al arca, aunque se salvó del juicio del diluvio, no todo el que entró al arca estaba preparado para ir al cielo. Recordemos que tan pronto terminó el diluvio y las aguas volvieron a descender y salieron del arca Noé y su familia, el desorden se armó, comenzando por el menor de los hijos de Noé, Can, quien cometió un horrendo crimen, dice la inspiración, horrendo crimen contra su padre Noé. Y entonces allí aparecen algunas cosas interesantes también en el arca, que son parte de las que podemos ver y comparar con la iglesia para entender el concepto de que todo el que llega allí busca una zona de seguridad, pero no todo el que llega allí está listo para ir al cielo, como fue el caso de Cam. Y noten otro detalle: cuando la puerta del arca se cerró y comenzaron a pasar los días, en esa arca de salvación que hemos visto como un símil de la iglesia de Dios en el plan de salvación para esa época, no habían buenos olores. Al pasar 3, 4 semanas se intensificaba. Recuerde que había solo una ventana cubierta que estaba en la parte superior del arca.
y no conocemos específicamente qué sistema de drenaje podría utilizar Noé en un arca que en la parte inferior era agua lo que había, así que no podía haber una abertura allí para que sirviera de drenaje, así que el formato que había de mantener higienizado aquello tenía que ser muy arduo, donde estaban todos los animales que querían conservarse, 7 parejas de los limpios y una pareja de los que son inmundos, dice Génesis 7, 1 al 2, y todo eso en el arca, y solo 8 personas para tener la logística de todo ello. Así que dentro del arca había malos olores, eso es natural. Pero si alguien decía, ahí dentro del arca, dentro de esa iglesia, aquí hay malos olores, no soporto, ¿dónde está la ventana? Voy para afuera, me tiro, me lanzo. Se perdía literalmente. O sea, eso nos dice que aunque en la iglesia no todo necesariamente ande perfectamente bien, aunque haya malos olores simbólicamente hablando, y los olores son cuando le dicen que está pasando algo, que hay algo que no se ve pero que le llega por el olor, cuando o hay un rumor, cuando hay cosas así, eso le debe recordar a usted que ese es el arca del Señor, y aunque haya malos olores, es el medio que Dios decidió para la salvación del ser humano en esa generación, y que fuera de ahí tendría problemas. Allí se conservaron ellos hasta que Dios escogió otra forma. Luego de salir del arca, cerca de unos 150, 200 años después del diluvio, encontramos entonces que Dios llama a alguien para que abandonara la zona de la tierra de Sinar, estaba en Ur de los Caldeos, o sea que saliera de Babilonia. Note cómo Dios, para formar un pueblo, para formar la iglesia, llama a que salgan de Babilonia justamente para formar su pueblo, que saldrían entonces de los lomos, usando el término bíblico, de Abraham. Abraham, el padre de la fe, de él procedería la nación de Israel. Y allí Dios conforma a la iglesia con un pueblo. El que quería salvarse durante esa época tenía que entrar en contacto con su pueblo. Y vemos episodios interesantes en la historia del plan de salvación. Gente que no era del pueblo de Dios, pero que entró en contacto con los hijos de Dios desde Abraham y toda la nación de Israel. Solo por mencionar algunos. Allí encontramos a Rahab, que pertenecía a Canaán. Rahab la ramera, al entrar en contacto con el pueblo de Dios, fue salva ella y su familia. Encontramos a Naamán el sirio, era de Siria, de un pueblo enemigo de los hijos de Dios, pero su corazón tuvo fe y Dios lo puso en contacto con su pueblo, con su iglesia. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo luego que se conforma un pueblo de la sangre de Abraham, la iglesia de Dios es una nación. Y como la iglesia de Dios era una nación, el que quería salvarse en la antigüedad debía hacerse israelita. Por eso vemos que incluso cuando ellos salieron de Egipto, hubo un grupo que al ver los juicios de Dios, al ver las manifestaciones, ellos sí creyeron y se protegieron de los juicios, salieron junto con el pueblo de Dios, lo que se le llama la multitud mixta, muchos de los cuales luego no tuvieron buen comportamiento. Pero nos está indicando que el pueblo de Dios estuvo abierto a recibir, a la recepción de personas que vinieran de tal o cual nación. Ese ha sido el plan de Dios desde siempre, poner en contacto con su iglesia, con su pueblo, con su nación, aquellos que han de ser salvos finalmente. Siguiendo la historia, entonces llegamos al momento donde en el Nuevo Testamento el Señor hace un transfer, donde cambia de una nación literal a una nación espiritual, del Israel nacional al Israel espiritual. Por eso, durante el ministerio de Cristo, toda la obra que desarrolló, como todavía estaba el tiempo de gracia para Israel, recuerden que las 70 semanas, el último tiempo de gracia concedido a la nación de Israel, terminarían en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Así que durante el ministerio de Cristo y los primeros 3 años y medio de la iglesia primitiva, todavía Israel estaba con una vigencia del propósito de Dios, que por eso se concentraban. Y Cristo, cuando envió a predicar, dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino una mujer de los contornos de Canaán, Sirofenicia de nación, y le dice: Señor, mira, mi hija está enferma. Y el Señor le dijo: mira, es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nosotros tenemos que concentrarnos primero en los hijos de Israel. Claro, en palabras de Jesús era aprobándola a ella, pero estaba destacando el hecho de la preeminencia que se le estaba dando todavía a Israel, porque se le estaba acabando el tiempo de gracia.
Y por eso entonces vemos que cuando ya la iglesia conformada por Cristo, que tampoco fue un plan B de Dios, porque a Dios nada le toma por sorpresa, cuando el Señor le dio la profecía de las 70 semanas de años, en Daniel 9, 24 al 27, dice la palabra de Dios que el Señor confirmaría el pacto con muchos. Cuando terminara el tiempo de gracia para Israel, Dios iba a confirmar el pacto con muchos, o sea, con los gentiles, a través de la iglesia, claro. Y por eso encontramos entonces que Cristo conforma a la iglesia para sustituir a una nación, ahora una iglesia que puede estar en todas las naciones, la iglesia que se esparza por todo el mundo. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, con un plan de una fuerza centrífuga a partir de Jerusalén y llegando hasta los confines de la tierra. De esta forma Dios cambia ahora el plan en el sentido de que cambia de estrategia para llegar ahora a todo el mundo, y por eso en Primera de Pedro 2:9, el apóstol dice a los cristianos, a la iglesia le dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa. No, sigue siendo una nación, pero no una nación política, con límites territoriales. No, nación santa, que está en el mundo entero. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Recuerda el concepto bíblico de iglesia, llamados para salir, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes. O sea, hay una misión de salir y entonces proclamar este importantísimo mensaje. Así como el pueblo de Dios en la antigüedad era una nación política y otras naciones venían y le hacían guerra, de la misma forma la iglesia, como pueblo de Dios, otros cuerpos religiosos le harían la guerra, y eso lo vemos durante la Edad Media, en todo momento, y hasta el tiempo del fin también será un escenario sumamente interesante. Pero ahora el pueblo de Dios, la nación santa, no se defiende como el Israel en la antigüedad, como la iglesia del Antiguo Testamento, que peleaba de manera literal, era con espadas que cortaban cabezas, era con palos, con piedras, con hondas, todo tipo de armas, arcos que tenían para pelear. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia ahora su batalla es espiritual, ya no es contra carne y sangre, no debe pelear directamente, cuerpo a cuerpo, no, es una lucha espiritual. Una lucha espiritual, y las armas también son espirituales, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, usted no debe tomar un machete para ir detrás de un vecino, no debe tomar un arma de fuego para tratar de atacar a alguien. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas, dice el apóstol. Son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortaleza, para derribar argumentos y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que importante ese concepto. El tercer concepto, hemos demostrado también, bíblicamente hablando, que Dios a lo largo de la historia de la redención tiene una iglesia que ha pasado por diferentes etapas desde el cielo y hasta que vuelva al cielo. Ya en el libro de Apocalipsis se le llama es una mujer, la esposa del Cordero, que está siendo cuidada de manera especial por el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu está con la iglesia hasta que Cristo venga. El tercer concepto que vemos en la Biblia, la iglesia como la casa de Dios. Dice la Biblia que la iglesia es la casa de Dios. Bueno, mire, en Génesis, tan temprano como en Génesis capítulo 28, en la experiencia de Jacob, cuando iba huyendo de su casa, porque su hermano Esaú quería matarlo por el engaño, mientras huía tuvo un encuentro con Dios. Dios se le manifestó, le habló en sueño, le presentó aquella escalera que conectaba la tierra con el cielo. Un lugar donde se conecta la tierra con el cielo. No pierda ese detalle. Y en el versículo 16 dice que Jacob despertó, luego de ver eso en el sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Había un lugar donde Dios estaba y él no era consciente de ello, y tuvo miedo. Se atemorizó y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y de allí en adelante ese lugar le llamó Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Betel. Antes se llamaba Luz, pero le cambió el nombre. Casa de Dios y puerta del cielo. Hay lugares
que son determinados en la Biblia desde el principio, como la casa de Dios. Y hay un texto que lo dice todavía mucho más claro. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15, un texto interesantísimo. Primera Timoteo 3:15, dice el apóstol Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Qué interesante. Primera Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios según la Biblia? Es la iglesia del Dios viviente, es la casa de Dios. Columna y baluarte, un baluarte es una defensa, columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia es depositaria de la verdad. El concepto de verdad es sumamente importante para definir la iglesia. No es solamente un grupo de personas congregados en un hermoso templo que le llamen la casa de Dios, que le llamen la iglesia de Dios. No, no se está refiriendo a eso. Lo que define la iglesia como casa de Dios es que sea columna y baluarte de la verdad. La verdad no se expresa de manera plural, sino de manera singular. Así que no son las verdades, es la verdad de Dios, lo cual preserva y cuida la iglesia. También Pedro, en primera de Pedro 2:6, él dice que Jesús es la piedra angular de la iglesia, o sea, él es que sostiene la iglesia, Cristo. Y dice que nosotros, entonces, como piedras vivas, somos edificados sobre esa piedra angular que es Cristo. Cada uno de nosotros es una piedra colocada para construir el edificio de la iglesia, edificio espiritual, no el templo literal donde vamos a encontrarnos con Dios, donde vamos a congregarnos, como veremos de manera interesante en la Biblia, sino que la iglesia como tal, sus miembros son piedras vivas, espirituales, que son edificados, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo es la casa? Espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sumamente interesante esa descripción que hace Pedro allí. El cuarto concepto, luego de haber demostrado con la Biblia que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. El cuarto concepto es que la iglesia es la congregación de los salvos. Es un lugar donde deben congregarse los que son salvos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo dice, veamos la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 41. La iglesia primitiva, desde que comenzó a predicar, una vez el Espíritu Santo le dotó de poder, desde el Pentecostés, cuando proclamaron el mensaje y el Espíritu Santo filtró esa palabra y se tradujo a los decenas de idiomas que había allí, cada uno lo entendió y fueron tocados. Mire la reacción que hubo. Dice Hechos capítulo 2 versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Y qué dice la palabra? Se añadieron, o sea, se unieron al grupo, a la congregación de los salvos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alabando a Dios, dice el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que la Biblia está diciendo aquí en Hechos 2, 41 y 47 que la iglesia es la que recibe cada día los que van a ser salvos. Interesante, no dice los que son salvos y reciben la salvación, pero no lo determina, no lo decreta, no lo declara ya como salvos, no, han de ser salvos. Así que hay un trabajo que esa congregación que los recibe ahora tiene que realizar para que esa persona siga creciendo en la fe. No significa en el plano de la justificación por la fe que la persona no reciba la justificación de Cristo y que si muere instantáneamente sea salvo. Incluso desde antes de ser bautizado, si lo aceptó y estaría dispuesto a hacerlo, porque eso vemos en el ladrón en la cruz, que desde que aceptó al Señor, el Señor le garantizó que ya sería un miembro definitivamente de esa iglesia celestial cuando el Señor regresara. Primera Corintios 1:2, mire la expresión que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en la introducción, en el saludo, a quienes le dirige la carta. Primera Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia de Dios estaba compuesta por los santificados, aquellos que estaban buscando la santidad, aquellos que estaban creciendo en santidad, sin la cual dice la Biblia que nadie verá al Señor. Y una cita de oro en cuanto a lo que tiene que ver
la iglesia como la congregación de los salvos. Está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y digo que es una cita de oro porque aunque es aplicable en toda época, pero tiene una connotación en el plano del tiempo del fin, una connotación escatológica. Mira lo que dice Hebreos 10, 25. Dice, no dejando de congregarnos, atención, no dejando de congregarnos como algunos. Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que hay algunos que su costumbre es no congregarse o buscar excusas para no congregarse. No dejando de congregarnos, repito, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos unos a otros, y tanto más al ver que aquel día se acerca. O sea, si hoy estamos conscientes de que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, al ver las señales, al ver los eventos, al ver el mundo, al ver las palabras de Cristo materializadas en forma exacta, hoy es que menos debemos dejar de congregarnos al ver que aquel día se acerca. Y por eso usted ve que aunque hay restricciones, aunque hay distanciamiento social, cuarentena, toques de queda, pero vivimos congregándonos constantemente por plataformas virtuales, congregándonos para sentir ese calor emocional y espiritual que no tiene un contacto físico, pero tiene un contacto espiritual y emocional a través de las redes, y por allí nos vemos en diferentes plataformas, nos escuchamos, nos hablamos, estamos congregándonos. Y qué bendición saber que muchos se han estado congregando más ahora. Han estado participando de más congregación en lo que tiene que ver como tienen más tiempo disponible y también más interés. No solo por el tiempo, he visto personas, ahora mismo sé que algunos de ustedes están en su área de trabajo y allí en el área de trabajo apartan el momento para congregarse por medio de esta plataforma virtual, de esta red, para escuchar el mensaje, para sentir el calor de los demás que comparten a esta hora, para orar los unos con los otros, y veo la interacción de unos con los otros, cómo se saludan, cómo se animan, cómo se aclaran cosas los unos a los otros. Así que no dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25, sino animándonos, exhortándonos, y más al ver que aquel día se acerca. Así que la iglesia, sigue diciendo también Juan, en Primera de Juan 4:12 dice él que la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Amarse unos a otros. También es un lugar, según Hebreos 3:13, donde pueden exhortarse unos a otros. El sermón, la exhortación, sumamente importante. También dice el apóstol en Hebreos 10:24 que es un lugar donde debemos estimularnos. ¿Cuántas personas de repente llegan a la congregación, ya sea virtual o la congregación física en el templo, han llegado desanimados? Algunos han llegado en un fin de semana y dicen, voy a ir ya por última vez. Han llegado con un desánimo así en el suelo. De repente, cuando van llegando, alguien los recibe con un abrazo fuerte en la entrada, que eso le conecta otra vez, le hace sentir que es amado, le estimula esto así, dice, ¿cómo yo me voy a quedar sin ese abrazo la próxima semana? Escuche el mensaje, el estímulo, los mensajes que se dan desde la escuela sabática, cuando escucha allí el misionero de lo que Dios está haciendo en el mundo entero, completando la obra, los reportes de lo que está ocurriendo en otro lugar, la animación a través del mensaje, todo eso se estimulan al amor y las buenas obras, dice Hebreos 10:24. En Gálatas 5:3 dice que es también un espacio para servirnos los unos a los otros. De hecho, en ese plano y en ese contexto, el apóstol Pablo dice, no dejando de hacer el bien los unos a los otros, y sobre todo a los que son de la familia de Dios. Note cómo le llama a la iglesia, la familia de Dios. Somos una extensión de la familia de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Y dice que debemos hacer el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Siempre hay que comenzar por Jerusalén, por donde están los hijos e hijas de Dios, por ahí, y de ahí partir a los demás. Siempre es una fuerza centrífuga, del centro hacia afuera es que actúa, según nos dice la palabra. Romanos 15:14 dice que la iglesia, allí es donde los hermanos deben honrarse los unos a los otros. Recuerda esa expresión que dice, dar honor al que honor merece. O sea, cada uno, al que honra, honra, al que respeto, respeto,
Hay personas que no les gusta eso, creen que es un problema cuando se destaca la presencia de alguien, se le da la bienvenida a alguien, se le concede un honor especial a alguien. No, al que honor, honor, al que respeto, respeto, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Interesante, también nos dice en Efesios 4:32 que debemos ser en la iglesia, en la congregación, bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. No saben cómo siento así en lo profundo del corazón cuando estando en el templo veo que llegan algunos hermanos o hermanas a veces con algo que prepararon, con un paquetito para algunos de los hermanos más necesitados, ya sea un paquetito de ropa, un paquetito de alimento, algo le traen y lo hacen con ese cariño. A veces van así, como dice la Biblia, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, van calladito así, se lo entrega y la persona quiere a veces escandalizarse, darle un abrazo, y, tranquilo, tranquilo, no es nada, lo hacen en nombre de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Jesús dice en la parábola de las ovejas y los cabritos que cuando hacemos el bien a los más necesitados es a Él que lo estamos haciendo, porque esos son sus hermanos más pequeños, la gente necesitada, a quien nadie le presta atención, a quien nadie lo invita a veces a su casa. Cuando usted lo hace, usted está invitando a uno de los hermanos de Cristo, de los hermanos más pequeños. Gloria al Señor por eso. Amén. Así que el Señor ha definido a través del apóstol Pablo en sus cartas que la iglesia, para el perfecto funcionamiento al congregarse, tiene que utilizar los dones. Los dones han sido dados para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso en una iglesia, en una congregación, no todos tienen el mismo don. Unos tienen el don de presidir y administrar, otros tienen el don de solicitud, el don del canto, el don de repartición, el don de orar por los enfermos, el don de sanidad. Hay gente que lo tiene, el don de revelación. Hay gente que en cualquier instante puede decir, el Señor me ha mostrado esto, y la Biblia dice cómo usted puede analizar y saber si realmente es un mensaje de parte de Dios. Y hay mucha gente que conocemos, testimonios poderosos, que se han librado de la muerte, ellos y grupos, por haber prestado atención a una revelación que se le dio, que le han obedecido al Señor y luego han visto la catástrofe y lo han contado desde antes, y algunos le han dicho, no, pues quédate tú. Y cuando se ha dado el episodio, a veces, nota, otras veces el enemigo a quien buscaba especialmente era esa persona que se quedó, y finalmente no ocurre nada porque a quien Dios quería preservar era a quien el enemigo quería afectar en ese momento. Por eso hay mensajes que a veces llegarán específicamente para nosotros, otras veces para el grupo entero. El don de revelación, está el don de profecía, un don maravilloso que amamos, apreciamos en la iglesia porque aconseja, conduce, guía a la iglesia. Sin profecía el pueblo se disipa, se desvanece. Por eso es tan importante el don de profecía, el don de hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas, que ocurre de repente cuando la persona pues está en contacto con gente que hablan otras lenguas. No existe ningún medio para comunicarle el mensaje y el Espíritu provee el don y la persona habla en su propio idioma, pero el Espíritu hace que se filtre y la otra persona lo escuche en su idioma, y viceversa. Ocurre un canal, un filtro que ocurre de doble vía. Eso es interesantísimo. Recuerdo en un congreso de laico donde vi y escuché el testimonio de cómo llegó el evangelio a una de las tribus en Sudamérica y en la selva amazona, una de esas tribus, por alguien que accidentalmente llegó a la tribu, un miembro del pueblo de Dios. Y de repente lo rodearon y él se asustó, temió por su vida. Y como pedido de auxilio les habló. Y cuando le habló, él entonces notó que ellos le entendieron y ellos le hablaron y él le entendía. Pero ellos hablaban, era un dialecto de allí, de esa tribu indígena, como luego se percató de todo. Y fue un testimonio maravilloso del don de lenguas bíblico. No una lengua jeringosa que no se sabe lo que está expresando, sino realmente el don de lengua bíblica, otro idioma en que se estaba entendiendo. En esta era moderna ocurrió. Interesante, y los misioneros constantemente llegan con historias similares. Finalmente, el otro concepto, luego de haber visto en la Biblia, haber demostrado con la Biblia que la iglesia es la congregación de los salvos, también entonces podemos ver ahora, ya finalmente, que la iglesia tiene un poder que Dios le ha depositado, el poder de Dios en la iglesia. Hay un poder que Dios le ha dado a la iglesia aquí en la tierra. Y noten lo interesante, cuando el Señor Jesús fundó la iglesia, mire el escenario cuando lo fundó, está en Mateo capítulo 16, momento en que Jesús funda la iglesia. O sea, la iglesia no es de invención humana.
Podemos decir, hay congregaciones, grupos religiosos que lo inventaron los seres humanos como alternativas cuando quisieron algún formato particular, personal, así lo hicieron. Pero la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad, no es de invención humana, no la levantó un hombre y por eso nadie puede contra ella. Y entonces por eso dice Mateo capítulo 16, versículo 17, cuando Jesús funda la iglesia, dice, entonces Jesús le respondió, le estaba respondiendo a Pedro, que le dijo, Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, Petras, en griego es un canto rodado, esas piedras que son llevadas por el agua cuando está corriendo el agua en las calles, en los caminos. Tú eres Pedro, o sea, una piedra, un canto rodado. Pero sobre esta roca, o sea, ya no está hablando de Pedro. A veces la gente se confunde y cree que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Y de allá ha venido una teología que ha dado como resultado una iglesia, un sistema religioso enorme, con los resultados que ya usted conoce en la historia y en la actualidad. Pero Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, o sea, una piedra, un canto rodado. Pero sobre esta roca, esa que no puede ser llevada por la corriente de agua, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, la palabra original allí es Hades, que se representa el lugar de los muertos, el sepulcro. Dice, pero te estoy diciendo que las puertas del infierno, o sea, todos los demonios, no podrán contra la iglesia, no prevalecerán contra ella. ¿Hay un poder que Dios le ha dado a la iglesia? Sí. Jesús le dotó de un poder a la iglesia y dijo que ni los demonios podrán contra la iglesia, ni el diablo en persona podrá contra la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, porque Jesús la ha lavado con su propia sangre. La sangre preciosa de Cristo reprende al enemigo. Y por eso usted puede estar seguro que la iglesia tiene un poder que Cristo le ha dado. A propósito, déjeme contarle, para que usted note que la iglesia tiene un poder que nadie puede sentirse libre de tomarlo a la ligera. Hace unos años atrás, alguien de una de las congregaciones me dijo, mire pastor, yo quiero casarme, me voy a casar, apenas en 3 semanas me voy a casar. Y yo digo, pero ¿y con quién? Porque imagínense, yo siendo el pastor no sabía que esa miembro de iglesia se iba a casar. Y me dice, es con alguien que vendrá de fuera, de usted lo conocerá el día de la boda. Y yo, el día de la boda, no. Nosotros en la iglesia tenemos que saber con quién se va a casar un miembro de la iglesia, porque debemos cuidar y proteger la iglesia, las ovejas. Así que dígame el nombre y la iglesia a la que pertenece esa persona ya, para yo investigar que todo ande bien. Y me dice, no, a él no le gusta que le averigüen su vida. Yo le digo, pues algo anda mal entonces. Y me dice, bueno, con el apoyo, sin el apoyo de la iglesia, como quiera yo me voy a casar. Y hermana, no es bueno que actúe en rebeldía con la iglesia. Lo voy a hacer como quiera. Hermanos y amigos, lo hizo de espalda a la iglesia, en rebeldía con la iglesia. Después que se dio el matrimonio, no pasaron 10 días cuando todo detonó en una desgracia de marca mayor. En una desgracia de proporciones, donde hubo una manifestación que luego nosotros en algún tema que tratemos sobre eso lo vamos a describir. Claro, sin mencionar nombre ni nada por el estilo, pero para que usted note la magnitud de cuando alguien decide actuar de espalda a la iglesia ¿de quién? Del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la iglesia a la que Cristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y escucha ahora lo que Jesús dice que lo que esa iglesia, con ese poder que le ha dado, lo que esa iglesia ate aquí en la tierra, será atado en el cielo. Escuche. Y que lo que esa iglesia desate aquí en la tierra será desatado en el cielo. Qué interesante, qué poder extraordinario. Por eso, hermanos y amigos, la congregación de los salvos, la casa del Dios vivo, allí donde el Señor añade cada día a los que han de ser salvos, Dios le ha dotado de un poder especial cuando se reúnen. En algún momento, cuando se reúnen a nivel global, representando a esta iglesia, la inspiración dice que esa es la voz de Dios. Mire qué poder extraordinario el Señor le ha dado. Y por eso encontramos en la Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 6, que cuando el Señor intercepta a Saulo en el camino a Damasco y lo postra, dice Hechos 9:6 que Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Ya dispuesto, ¿qué quiere que haga? El Señor podía decirle, pero no le dijo. El Señor le dijo, ve a Damasco, entra ya a Damasco, ve a la iglesia, ve donde los hermanos y allí te dirán lo que tienes que hacer. ¿Dónde se le dice al creyente lo que tiene que hacer? Interesante, en la congregación de los salvos, en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En esa iglesia que lo que ata aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desata será desatado. Lo mandó a la iglesia. El Señor podía decirle directamente, ¿quién más autorizado que el Señor? Lo mandó a la iglesia, sancionando, certificando el poder, el valor y la utilidad de la iglesia al poner en contacto con ella a los que han de ser salvos. Número 2, en ese plano, en Hechos 10 encontramos, Hechos 10, la experiencia de alguien, la experiencia de Cornelio, que era capitán de la compañía llamada La Italiana. Este era un alto militar, que era un hombre piadoso, no pertenecía a la iglesia, pero era piadoso. El cielo vio eso, esas obras de bien que hacía desinteresado, que oraba hasta con su familia sin ser creyente, hasta donde él entendía, hasta la luz que tenía, lo practicaba diario. Y a la hora que oraba, se le apareció un ángel de repente, dice Hechos 10, y él se asustó cuando vio el ángel. Y el ángel le dijo, no, tranquilo, es que el cielo ha visto que tú eres una persona de alto valor. Ha visto las obras que tú haces. Esas obras que tú haces han llegado al cielo. Y Dios quiere que tú seas salvo. Te ha mandado a poner en contacto con la verdad. Y le dice al ángel, ¿y qué tengo que hacer? El ángel no le dijo. El ángel le dijo, mira, anota esta dirección. Hay un hombre que vive en una calle que está doblando por tal lugar, enderezando en tal lugar y llegando a tal punto. Vive en la casa de un Simón llamado el curtidor, pero el que tú vas a mandar a buscar también se llama Simón. Pero tiene que especificar ese Simón Pedro para no confundirlo con el tocayo que es Simón el curtidor. Ve y manda a buscarlo. Y cuando él venga, él te dirá lo que tienes que hacer. Otra vez el Señor puso a este hombre que el cielo quería que fuera salvo en contacto con un miembro de su iglesia, con su iglesia, para decirle lo que tenía que hacer. Y en Hechos 2:38, en el espacio donde dice que el Señor añadía a su iglesia, en Hechos 2:38 y 39, dice que cuando la gente escuchó el mensaje el día de Pentecostés, al ser impactado, compungido, y le dijeron a los apóstoles, señores, ¿qué vamos a hacer? Es cierto, somos pecadores, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pedro no le dijo, váyanse a la casa y órenle a Dios para que lo ilumine. Váyanse a la casa y pídanle a Dios que le muestre lo que tienen que hacer. No, porque él estaba representando la iglesia y él tenía el deber de decirle lo que tenía que hacer. Y por eso Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en la iglesia donde Dios instruye a las personas, a los que han de ser salvos, sobre los que tienen que hacer. Qué maravilloso haber visto en este importantísimo tema estas grandes verdades que podemos comprobar en la Biblia. Número 1, el concepto bíblico de iglesia, aquellos que son llamados para salir a cumplir una misión, pero son llamados. Número 2, la iglesia en el plan de salvación, desde el cielo y hasta que volvamos al cielo, pasando por diferentes etapas, una nación política o literal como fue Israel, luego una nación santa que es el Israel espiritual, la iglesia del Dios vivo, luego como casa de Dios, como Pablo lo presenta a Timoteo, la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad, la casa de Dios, cómo debes conducirte en la casa de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Y vimos también cómo Jacob, allí en su experiencia en Génesis 28, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Interesante, el concepto bíblico entonces demostrado por la Biblia. Y cuarto, otro concepto, la congregación de los salvos. Cómo el Señor une a su iglesia, los que han de ser salvos. Cómo participan, cómo crecen juntos, cómo se edifican en la santísima fe. Interesante lo que Dios hace entonces con la iglesia, con aquellos que se congregan, así como estamos congregados ahora de manera virtual, por las razones que hay ahora, en esa forma, pero mantener la congregación. Pronto podremos nueva vez poder congregarnos, con ciertos límites, pero congregarnos otra vez de manera física en el nombre del Señor. Y finalmente, el poder que Dios ha dado a su iglesia aquí en la tierra. Qué interesante. Alguien podría entonces preguntarse, ¿salva la iglesia? Para dar respuesta al título general de nuestro tema, para salvarme, ¿necesito la iglesia? La iglesia no salva, pero Dios pone en contacto con su iglesia los que van a ser salvos. Qué importante. Así que la iglesia es una agencia salvadora de almas de Dios, una agencia que Dios ha puesto para poner en contacto con ella los que han de ser salvos. El que salva es Cristo Jesús, como salvó al ladrón en la cruz, que no pudo llegar a congregarse, pero porque no pudo, murió segundos o minutos después, pero el Señor lo salvó. El que salva es Cristo.
y los demás medios son para ponerlo en contacto con la iglesia y mantener entonces la congregación, crecer espiritualmente, manifestar amor los unos con los otros y darnos ese sentido de pertenencia que tanto necesitamos para honra y gloria del Señor. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Si tú has visto la luz de Dios brillar a través de los textos, de lo que hemos compartido en este mensaje, y todavía no te congregas, te invito hoy a formar parte de la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Esa iglesia de Cristo que Él dijo que lo que ate aquí en la tierra será atado en los cielos. Así que queremos que tu nombre sea inscrito aquí en esta iglesia para que también se inscriba en los libros del cielo. Ponte en contacto con nosotros. Algunos de los miembros también ya bautizados, ya miembros de iglesia, allí también se ponen en contacto contigo, pero puedes tener la libertad de entrar en contacto con nosotros para ministrarte y para completar tus pasos hasta que entres a la zona de seguridad que es la iglesia de Dios, el arca de salvación para este tiempo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por siempre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tanta luz que está allí contenida y que hemos visto la importancia de tu pueblo, de tu iglesia y sobre todo al ver que aquel día se acerca para no dejar de congregarlos. Gracias, Señor, por mostrarnos paso a paso en la palabra que tu iglesia es tu casa aquí en la tierra, que tu iglesia ha sido dotada de un poder extraordinario, que tu iglesia es la agencia salvadora de almas, que tu iglesia es el lugar donde tú pones en contacto a toda persona que ha de ser salva. Gracias, Señor, porque aun aquellos que tienen sueños o visiones, tú lo guías finalmente a tu iglesia. Gracias por cada amigo y hermano, cada persona que ahora, descubriendo esta luz y esta verdad en la magnitud que lo ha visto ahora, está decidiendo también formar parte de tu iglesia. Fortalece esas decisiones. Cuida de cada hermano, cada amigo que está conectado con nosotros. Escucha las oraciones que hay en el interior de su corazón, aun aquellas oraciones que no estamos haciendo en público, pero que estamos intercediendo por ellas en privado, por peticiones que así la han hecho. Señor, tú nos has dicho que nuestro Padre que está en secreto recompensará en público. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.